Descubriendo. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos listos, Aline y yo, para compartir con ustedes un tema de actualidad muy interesante que al investigarlo y analizarlo vamos a conocer pues los alcances que esto puede tener para el desarrollo de la vida de esta humanidad que está en plenos momentos de cambio. Y si no conocemos ciertos procesos que se vienen, entonces pues vamos a ser presas fáciles de ellos. Hola Salim, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, un saludo para toda la audiencia que ya se conecta a este programa donde estaremos hablando de estos lineamientos que se vienen trabajando desde hace algún tiempo por parte de la OMS y bueno, y esto va aunado a la Agenda 2030, lineamientos que tienen que ver con la educación sexual. Estaremos tocando cuáles serían los posibles efectos negativos que esto tendría por la forma en que se está planeando llevar a cabo. Bueno, ya se está comenzando a llevar a cabo. Bueno, es un tema polémico que vamos a compartir hoy. Esperamos sus mensajes, sus opiniones acerca de este tema. Sean todos bienvenidos. Así es, este es un tema muy interesante porque sin duda alguna, siendo de actualidad, pongamos acá la imagen del programa porque sin duda alguna varios de ustedes han venido hablando en sus investigaciones precisamente del interés que tiene la Organización Mundial de la Salud, el máximo ente rector de la salud en el mundo, de cómo comenzar un proceso de educación sexual. Pues si uno pensaría que esto debería estar más ocupado, los mismos organismos de la ONU, pero en torno a la educación. La UNESCO. La UNESCO, por ejemplo, el tema de los niños. Sin embargo, el tema de la salud y cómo se puede ligar al tema de la sexualidad es algo que nos ha llamado poderosamente la atención. Y también darnos cuenta que todo esto también encaja dentro de un plan que también hemos hablado de él aquí, que es el tema de la Agenda 2030. Son entonces varios temas que se conjugan allí para ir entendiendo lo que es la oscura educación sexual de la Organización Mundial de la Salud. Así que ya saben, pueden participar con nosotros en los chats. Vamos a iniciar saludando a varios de ustedes. Vamos a verlo acá. Veamos en qué tenemos por acá. Ok, aquí tenemos conectado. ¿Tienes allá? Sí, yo tengo acá. Sí. Está Carmen Rodríguez. Nos dice progresismo y Agenda 2030. Parece loable y justo, pero tiene su lado oscuro. Carmen Elsi dice, esperándolo, saludo y abrazo. Gracias a todos los que hacen posible que nos informemos. Está Katia Lume, saludos desde Ecuador. María Alarcón, buenas noches desde Bogotá, muchas felicidades, se aprende mucho, me encanta escucharlos, Jesús Cristo los guarde. Alcides Valero, buenas noches amigos de Descubriendo, reportando sintonía desde Bogotá, abrazos para la mesa de trabajo, que bueno, nos agradece por el tema que vamos a tratar. Está David Osorio desde Costa Rica. Fidel Buscador, hola muchachos, un placer escucharlos y verlos desde Panamá. Jamima Hernández, buenas noches equipo en sintonía. Está María Cortés también, Alex Rafael Buitrago, él está en Bogotá. Desde Argentina está Miriam Araya. También nos saluda Cecilia Osorio desde Medellín. Raúl Jaro nos saluda también, Javier Yela. Y también está por acá Cristina Báez. Está Mirva Ávila, ella está en Curitiba, Brasil. Esperanza Flores nos saluda desde Villavicencio. Marta Arcila, Carmen Esther también nos saluda. En México está Raúl Romero. Bueno, muchos mensajes. Agradecerles a todos por estar ahí en la sintonía de este programa. Bien, ahorita estaremos sacando un espacio para seguir leyéndoles. Recuerden que pueden también dejarnos su opinión, lo que ustedes sienten y entienden de esta temática tan importante como la de esta tendencia que ha querido implantar o recomendar, porque recordemos que estas organizaciones supranacionales de las que los países hacen miembros y firman acuerdos
hacen recomendaciones y luego todos terminamos aceptándolas, ¿no? Pero bueno, vamos de inmediato a analizar varias de las tendencias que ya se comienzan a analizar. Y una de las primeras, entrando a la página de la Organización Mundial de la Salud, y exactamente en su intención con la UNESCO, instan a los países a que se conviertan o que conviertan cada escuela en una escuela promotora de salud. Bueno, y esto al parecer uno lo lee el cabezal de esta información de la OMS, pues y asume que es un mandato interesante, ¿no? Sin embargo, al leer los ítems de esta instancia, vemos un punto exacto que es el que vemos acá, cuando dice lo siguiente, voy a sombrearlo para que ustedes lo vean. La educación sexual integral fomenta, esta es la página de la OMS, la educación sexual integral fomenta la adopción de comportamientos más saludables, promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos y mejora los resultados en materia de salud sexual y reproductiva, como la reducción de las tasas de infección por el VIH y los embarazos en la adolescencia. Entonces, Aline, lo que llama la atención es que la página de la OMS insta a los países a convocar o a convertir cada escuela en una escuela promotora de salud. Pero mira que uno de los puntos está dedicado a la sexualidad. Sí, obviamente dentro de la sexualidad sabemos que hay enfermedades y pues la salud está ligada a esto, pero lo que llama la atención es cuando ya se comienzan a implementar en escuelas, sobre todo donde están pues los menores, ¿no? Y en estos primeros años se comienza a hablar de esta educación sexual, pero me llama la atención algo, que habla de una sexualidad integral. Integral, sí. Entonces, aquí se utilizan unos términos muy elegantes, muy apropiados para, bueno, que uno los vea como importantes. Sin embargo, cuando se habla de sexualidad integral en los tiempos que corren, estamos hablando de una línea muy delgada entre una educación, un conocimiento sobre educación sexual para que quienes lo reciben entiendan mucho mejor, pero a su vez ese conocimiento integral lleva con sí las nuevas tendencias sexuales de todo el progresismo actual. Hablamos de ideologías de géneros, hablamos de exploración sexual, hablamos de placer sexual, exploración, bueno, todo lo que conlleva estos temas. Eso significa sexualidad integral. No es como antes, que yo recuerdo en el colegio las clases de educación sexual eran muy básicas. Se hablaba de los órganos, la parte biológica, se hablaba de la reproducción y simplemente se hablaba de la sexualidad como se concebía en ese momento. Biológicamente. Hombre y mujer. Biológicamente hombre y mujer, sin ningún morbo ni nada pues extraño que pudiese digamos, desviar un poco pues las intenciones que en el fondo se podrían tener. Sí, además de lo que mencionas, hay algo interesante también que dice promover promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando aparece el término de los derechos sexuales, este término ya está muy de moda, ¿no? Cuando hablamos de los derechos sexuales estamos hablando del derecho, por ejemplo, de conocer el cuerpo, de conocer la, digamos, libertad de expresión, la libertad sexual, también el tema de exploración y masturbación, o también el tema de vivir libremente la sexualidad. Los derechos sexuales entran en esto y los reproductivos. Los reproductivos es que, pues, tú decides cuándo tener, bajo un sexo seguro, según lo que enseñan las mismas escuelas, relaciones sexuales. Entonces, aparecen términos, salud sexual, educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, y también dice la mejora de resultados en materia de salud sexual. Entonces, esta es la manera en que la OMS, que es un órgano de salud, toca el tema también de educación sexual. Pero hay otro punto que también investigando llegamos a conocer, y es la importancia que ya se está incorporando en el placer en los objetivos de los programas de salud sexual. Repito, la importancia de incorporar el placer en los objetivos de los programas de salud sexual según la OMS. Tú decías que la enseñanza que nosotros
recibimos de niños estaba más ligada al tema biológico. Tema biológico, sí. Conocer el pene, la vagina, sus partes, cómo se daba la fecundación, el embarazo, algunos aspectos, pero era algo muy técnico, biológicamente hablando. No se tocaban temas como la masturbación, zonas erógenas, todo ni esto, hablar de otros sexos. De libertad de expresión sexual. Ajá. O de variedad sexual, no, eso no se hablaba. Eso no se hablaba. En mi época, pues no. Bueno, yo tampoco soy muy viejo, pero... Sí, esto es nuevo, sí. Esto es de las nuevas generaciones. Entonces, miren cómo ya incorpora la OMS otro concepto. Los programas de salud en derechos sexuales y reproductivos usualmente, que es lo que comentaba Salim, se centran en la reducción del riesgo de contraer enfermedades infecciosas y a menudo dejan de lado una variable fundamental en el éxito de las intervenciones, que es el del placer sexual. Aquí está. Ya se habla de otro componente, el placer sexual. Así lo afirma un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que ha publicado recientemente un estudio en la revista PLOS One, en el que analiza qué papel juega este componente dentro de los programas de salud. En la revisión sistemática y metaanálisis realizado, se titula el documento de la OMS como ¿cuál es el valor agregado de incorporar el placer en las intervenciones de salud sexual? Una revisión sistemática y metaanálisis de ella, ¿no? Los investigadores encontraron que los programas que incorporan como objetivo la consecución de relaciones sexuales placenteras y no solamente el establecimiento de relaciones seguras o consentidas obtienen mayores resultados de salud. En el tema de salud, fíjate todo cómo se deriva y se enfoca a la salud, porque estamos hablando de la OMS. Entonces, no solamente es el componente biológico de conocer los órganos reproductivos, cómo se da la fecundación, todo aquello, sino que ya incorpora en el tema de salud el tema del placer, el placer en la relación sexual. Y el placer, por supuesto, está definido, entre otras cosas, por ejemplo, el derecho a explorar y llegar a masturbación, que hace parte también del placer sexual. Así es. Mira, por acá tengo una nota para ir ampliando la información, donde mucha gente ha protestado y está en contra de ciertos libros de texto que han circulado, ¿no?, en los años recientes, unas especies de cartillas, sí, donde hay apartados de educación sexual, de temas de exploración y todo aquello, pero esto va enfocado a los menores, que es lo que ha hecho que muchas personas pongan el grito en el cielo, porque ya cuando tocan a los hijos, a nuestros hijos, pues la cosa se complica. Hay varias organizaciones de la sociedad civil que han indicado que procederán legalmente contra algunos de estos libros, pues atentan contra la educación del menor. Padres de familia, maestros, especialistas e investigadores en temas de educación, así como representantes de diversas organizaciones de la sociedad, expresaron su preocupación por el contenido ideológico de 4T en los libros de texto, que además son gratuitos, por lo que anunciaron que alistan una estrategia jurídica. La Unión Nacional de Padres de Familia, Alianza de Maestros, Suma Educación, Educación con Rumbo y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación, entre otras, indicaron que con esto se atenta contra la política educativa establecida en la Constitución. En conferencia de prensa afirmaron que en lo que va de este gobierno aumentó la pobreza y la ignorancia, porque hay una educación sin rumbo debido a que solamente se busca privilegiar el tema ideológico en los libros de texto gratuito, en los cuales además se han detectado graves fallas de ortografía en lo que va de detrimento en la educación de los alumnos. Denuncia de un supuesto, con estas cartillas, adoctrinamiento a los menores. Mencionaron el caso concreto de los libros de texto de primer año en primaria, en los que se insiste en que los niños utilicen conceptos como asamblea de aula, plenaria, comunidad de aula y comunidad grupal, entre otros. Hay una preocupación por este libro de texto, por el contenido, y muchos padres obviamente no están de acuerdo, porque entre otras cosas dicen que se busca
ideologizar a través de contenidos pedagógicos. Es lamentable y muchos padres de familia van a levantar la voz. ¿Qué es lo que preocupa también de estos documentos que se están denunciando de 4T? Que también tocan el tema de la educación sexual, muy explícita, un poco sugerente en las prácticas que se insta a hacer a los menores, como el tema de explorarse, la masturbación. Se comienza a mostrar la imagen dentro del tema de la igualdad de género desde muy tempranas edades, para que en la medida que ellos vayan creciendo, pues se acostumbren, ¿no?, a la nueva diversidad de género que el mundo pues en este momento vive. Entonces, con estas cartillas que se han compartido en algunos países, se ha levantado la voz de protesta de agrupaciones de padres de familia para denunciar esta situación. ¿Qué es lo delicado de esto, Neil y queridos amigos que nos están viendo? Que, bueno, esto es un artículo que encontré, ¿no?, en el proceso de búsqueda. Alguna vez había escuchado algo, pero uno se sorprende ya cuando se comprueba que la OMS, ya como ente oficial, realmente está detrás de esto. Porque uno diría, bueno, es una cartilla aislada de algún grupo aislado que quiere mandar un mensaje incorrecto por la forma en que lo hace, pero cuando ya vemos que la OMS está detrás, entonces ya empieza esto a tomar forma, claro, de un plan global. Sí, porque cuando está la OMS detrás, pues ya es algo que tiene una serie de condiciones especiales, ¿no? Recordemos que nuestros países integran la Organización de las Naciones Unidas, y dentro de la ONU hay unos órganos que tocan varias temáticas de la vida del ser humano. Entre estos, pues, el tema de la salud con la OMS. Y al hacer parte o estar incorporados en estas instituciones supranacionales, inmediatamente asumimos obligaciones no tan directas, pero al final terminan siéndolo. Si no, recordemos lo que pasó con la enfermedad del 2019, ¿no? La OMS decía cómo había que tratar, y bueno, todos los sistemas de salud del mundo, de los países, se ajustan precisamente a esto. Ahora, si la OMS se está preocupando, según lo que estamos leyendo, de incorporar el tema del placer sexual dentro de la salud, dentro de las aulas, en las escuelas, entonces no tardarán los ministerios de educación de nuestros países en adoptar las recomendaciones, en adoptar las tendencias. Y si esto va ya ligado a un plan que va mucho más allá, que es el que estamos denunciando como el plan de la Agenda 2030, pues más rápido va a ocurrir. Y más rápido ocurre en Europa. Europa y Estados Unidos comienzan a ser esas regiones y países donde se implementa con mayor rapidez, sin querer esto decir que países como nosotros, los latinoamericanos, no terminen haciendo pues lo mismo. Si no, recordemos el tema de la enfermedad del 2019, donde todos caímos redonditos a las recomendaciones que hacía la OMS. De hecho, incluso en el YouTube uno entraba a ver un video que tocase el tema de la enfermedad, inmediatamente había un link, una nota abajo, una nota de la misma OMS en compañía o en asocio del YouTube, para que usted viese realmente la nota oficial al respecto. Entonces, hasta el YouTube se suma a esas recomendaciones que terminan siendo, si lo vemos bien y de fondo, en imposiciones. Ahora, encontramos el texto traducido, aquí lo tenemos, que es la agenda de la OMS para sexualizar a los menores, ¿no? Vamos a llamarle así, sí, por el tema de la censura que esta misma plataforma puede hacernos, ¿no? Y normaliza el sexo en menores, o claro, con menores, ¿verdad? Que ya ustedes saben qué significa y está ahí en pantalla. Con bien, seres humanos de poca edad. Con los seres humanos de poca edad. Ya ustedes van a entender. Nos censuran el video. Porque es que es así como con la enfermedad. En YouTube hay ciertos temas que son casi que prohibidos. Cuando usted asocia sexualidad con personas menores, enseguida pues hay una censura. Entonces, para poder tocar el tema tenemos que cambiar ciertos términos. Claro. Entonces ustedes muy atentos y muy hábiles en la interpretación. La OMS y las Naciones Unidas han publicado pautas, fíjense esto, pautas para las escuelas de todo el mundo que instruyen a las autoridades educativas a enseñar a los menores pequeños a tener autoplacer.
usar lo que significan las imágenes obscenas en la red o en línea y tener relaciones con quienes ellos quieran. De hecho, hay una tabla que es la que en inglés, en el documento original, se plantea según edades. Traducido por este autor de la página, lo dice que los niños o los menores deben, entre 0 y 6 años, deben aprender ya sobre los sentimientos que tienen que ver con el tema. Con el tema, sí. Ok, ustedes van a ir leyendo, por supuesto, en la pantalla. También la experimentación del placer a través del tacto y el autoplacer, ¿no? Y expresando sus necesidades y deseos también en el tema que estamos tocando, Salim. Sí, el punto cuando uno lee, sobre todo las edades, donde se busca implementar este tipo de educación, sorprende bastante porque un infante de 0 a 4 años, ¿qué necesidad tendría de aprender de estos temas? ¿Qué necesidad tendría de conocer el tema del placer, del autoplacer, de la sexualidad? Es una edad muy temprana y es donde muchas personas, muchos padres de familia ponen el grito en el cielo. Entonces, ¿cuál es el argumento que se da detrás de todo esto? Es una realidad de que a modo general como humanidad vivimos una sexualidad desbordada, loca, con poca información, con poco conocimiento de lo que se está haciendo, sobre todo en edades más tempranas. Entonces la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, en su argumento para justificar todo esto, lo que dicen es que hay que reforzar la educación en esa área para que cuando las personas crezcan tomen mejores decisiones. Claro. Pero ¿qué pasa? Si esto se hace respetando, bueno, ciertas edades, que ahorita vamos a profundizar en eso, pero entregando una información con un sustento biológico, mental e incluso espiritual para que un ser humano comprenda la sexualidad, sería positivo incluso, porque uno a edades tempranas, a los 15 años, 16 años, que te enseñen cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan los órganos reproductores, qué significa la reproducción energéticamente, qué significa. Obviamente tú con esa información tomarás mejores decisiones. Mejores decisiones, claro. A todos nos hubiese gustado saberlo. Claro, pero ¿por qué se busca hacerlo a tan temprana edad? Y no solamente eso, con ciertas informaciones y conocimientos que lo que buscan es otro propósito y no educar realmente. Claro, y ahí es donde tenemos que ver cuál es ese propósito. Porque el argumento que tú decías, que puede utilizar la OMS y otros entes educativos, es que la forma en que hemos planteado y hemos querido hablar de la sexualidad con nuestros hijos no ha sido lo suficientemente amplia para evitarles dolores de cabeza. ¿En qué sentido? Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, porque las cifras de embarazos no deseados, sobre todo en América Latina, es muy alta. El tema también de la exclusión o de la discriminación que hay, sistemática, digámoslo así, de personas que tienen una tendencia sexual diferente a la habitual. Entonces, esa debilidad, que evidentemente la tenemos como sociedad, sí, vendría siendo como el argumento número uno para sustentar la necesidad de replantear la forma en que nuestros niños deben conocer de ella. Ahora, aquí el punto, según lo que estamos viendo en la tabla, es desde qué edades. Fíjense ustedes lo que aparece aquí. Nos dice que entre 4, de 0 a 4 años. sí. Luego de 4 a 6 años, luego de 6 a 9 años y luego de 9 a 12 años. Es decir, las edades en que nosotros podríamos estar pendientes de otras cosas, como niños, como pequeños, a temas que tienen que ver con nuestra sexualidad. Y es el tema de los 4 a 6. Debe aprender sobre los, bueno, no, eso lo había dicho ya, pero en los niños de 6 a 9 deben aprender sobre las relaciones, el tema de imágenes subiditas de tono, tener un amor secreto y la autoestimulación. Esto de autoestimulación ya ustedes saben a qué se refiere, ¿no? Sí, claro. El otro es de los 9 a los 12. Los niños de este grupo deben ya aprender sobre cómo tener una primera experiencia en la cama. Imagínense. Cómo autoestimularse, entender qué es el clímax de una relación
y cómo usar sus teléfonos móviles e internet para experimentar el tema. O sea, mirar cosas allí para darse autocariño. Autocariño, exacto. Y ya plantear, mírate que ya los niños entre 9 y 12, Ya tener relaciones. ya tener relaciones íntimas. Tremendo. Entonces, creo que no leí de 0 a 4, ¿no? Deben aprender sobre la autoestimulación, desarrollar un interés en su propio cuerpo y el de los demás. Fíjese usted. Que apenas aprenden a caminar, a hablar, o sea, qué locura. Los niños a esta edad estamos, bueno, nosotros todos a esta edad estamos pensando en otras cosas. Totalmente. ¿Verdad? Entonces ya con esto, aparentemente con el argumento que planteó Salini y yo reforcé en el por qué es necesario, según la OMS, hacer unos cambios en el tema de la educación sexual, pues termina siendo, si no nos ponemos serios en este tema, en una sobreestimulación. Fíjese que ha habido, digamos, se ha entendido que primero hubo un boom en las mujeres embarazadas para sobreestimular en el vientre al bebé. Entonces le ponían música, le hablaban, una sobreestimulación. Sí. Y resulta que se comenzaron a dar cuenta los especialistas que los niños que sufrieron de mayor sobreestimulación, no quiero decir que no haya que estimular. Sí, sí. Cuando hay una sobreestimulación, entonces el niño o el bebé nace luego con una especie de hiperacción, el famoso niño hiperactivo. Sí. Pero se dieron cuenta que estaba relacionado con aquellos que fueron sobreestimulados en el vientre. Estoy tocando un tema que si bien no tiene que ver con pero sí, si sobreestimulamos y damos una información adicional a la que la criatura puede recibir en el momento, podríamos nosotros darnos cuenta hacia futuro que nos equivocamos. Entonces, ¿qué tan positivo es que entreguemos información a nuestros infantes donde ellos todavía no están lo suficientemente maduros o ni siquiera lo están pidiendo o preguntando al respecto? No, imagínate, Neil, cómo serían las futuras generaciones de emplearse esto de forma total. Si hoy en día vemos cómo jóvenes de 12, 13 años ya están teniendo relaciones, ya tienen experiencia en ese campo de los 14, 15 años, quiere decir que si a futuro un par o una generación adelante, si ya se entrega información desde los 0 hasta los 12 años, bombardeando con información, con conocimiento, ¿desde cuándo se comenzará la actividad de relaciones? Claro. A los 10 años, a los 9 años, a los 11 años, a los 8 años. Esto, si no se le presta atención, aquí nos vamos a ver enfrentados a una situación donde los niños van a dejar de pensar en jugar, en aprender, en compartir con sus amiguitos, en ir al parque, y sus conversaciones serán sobre sexualidad. Claro. No, y el punto en el programa, uno de los puntos más interesantes que vamos a tocar, ya una vez les mostremos cuál es el plan de esta gente. Planteado el panorama, ¿no? Exacto. Es ver lo que nosotros aquí le llamamos la funcionalidad. No, primero la funcionalidad. Es decir, ¿cómo le llamo yo a esto? ¿No? ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo es el diseño original? Y entonces, en este sentido, ¿cuáles serían las edades o los tiempos en que realmente nosotros, como niños, como adolescentes, estamos preparados corporal, mental y físicamente para todo esto, ¿no? Y eso tiene una respuesta, ¿no? La ley de función, ese es el término. ¿Cuál es la ley de función para nosotros en nuestro desarrollo comenzar a aprender de estos temas y a vivir sanamente una sexualidad? Eso tiene unos tiempos en la ley de función, que es lo interesante y lo vamos a plantear. Pero, por lo pronto, aquí les vamos a mostrar el documento original. Aquí está el documento, fíjense que aquí están las recomendaciones, la información, las actitudes que ellos deben desarrollar. Está en inglés, por supuesto. Incluso ellos dejan aquí un link para descargar el documento, que lo tengo acá descargado. Este es el documento. Se llama International Technical Guide of Sexuality Education. Esta es una guía técnica internacional para la educación sexual. ¿Es un documento de cuántas páginas? Tiene 139 páginas y en ellos pues están la UNICEF, está la OMS, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, y otras organizaciones. También está patrocinado, si ustedes ven aquí, Salim, lo ves aquí, el símbolo de la Agenda 2030. Entonces, el comentario de que todo esto hace parte del plan de la Agenda 2030 no es una interpretación.
Sí. Está aquí involucrado en el documento, Es que Educación 2030. De hecho, hay uno de los objetivos que lo voy a buscar mientras terminas de Correcto. dar el dato. Entonces, sobre este tema. aquí les muestro el documento, el original, por supuesto está en inglés. Originalmente están aquí los organismos, la UNESCO, The Global Education 2030, la Agenda 2030 para la Educación, en fin. Y este tema, ya cuando cobra este tinte de Agenda 2030, de la OMS y todo esto, es una directriz mundial. Mira que aquí sabes que son 17 objetivos Sí. de la Agenda 2030. El número 4, que es donde está albergado el documento, que es educación de calidad, está ligado bueno, todos están ligados porque los 17 son una sola agenda, un solo plan. Pero el objetivo siguiente, que es el quinto, habla de igualdad de género, el objetivo número 5. Entonces, la educación de la Agenda 2030 obviamente busca incentivar la conciencia de la humanidad en los demás objetivos, y uno de ellos, que es el apartado que estamos hablando hoy, es el tema de la igualdad de género. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver la igualdad de género con la educación en los colegios? Bueno, cuando hablábamos ahorita Ahí se enseña, ahí se debe enseñar. Ahí se enseña, cuando hablamos ahorita de que se buscaba enseñar una sexualidad integral, la ideología de género ya está de manera oficial contemplada en todos estos organismos internacionales. Entonces, si la Agenda 2030 lo contempla y ese documento está ligado a estos 17 objetivos, de ahí para adelante la UNESCO lo va a establecer como un lineamiento a todos los institutos educativos. Entonces se comenzará a enseñar la igualdad de género de forma abierta, ya no como antes, que esto era un tabú. Hablar de ideologías de género, de libertinaje sexual, era como algo oculto, ¿no? Claro. Era algo malo hablar de eso y era rechazado y señalado. Hoy en día no, ya es algo oficial y eso se comenzará a enseñar en los colegios. Mira cómo se plantea el tema. Si el tema es la igualdad de género, evidentemente el espacio donde se puede hacer el adoctrinamiento al respecto es en la escuela. Claro. Y miren cómo entra la OMS, que es un órgano de salud. Estamos en el ambiente escolar. Vuelvo y repito, no debería estar la OMS ahí pendiente de eso. Pero la OMS entra cuando se toca la sexualidad, porque ya es el cuerpo, la salud. Y cómo incorpora luego para que haya salud, no solamente desde el punto de vista de evitar las enfermedades, sino el tema del placer sexual. Cómo incorporan el elemento del placer para que, introduciéndolo, se pueda abordar los temas de autoexploración, autoestimulación, reconocimiento de otro sexo, en fin, todo aquello. Fíjese usted cómo el programa es muy hábil, ¿no? Claro. O sea, ellos son muy astutos, sí, para meter la pezuña. Otro punto interesante aquí es el siguiente. Vamos a leerlo. Dice, enseñando a los pequeños a tener relaciones. Ahí están leyendo ustedes. Estoy tratando de evitar aquí la censura, no ofender a los muchachos del YouTube. Las escuelas en Europa han comenzado a implementar estas pautas y en este informe se puede ver cuál es el resultado. Tengan en cuenta que Europa se utiliza, por ejemplo, para las pautas, pero las pautas son para todo el mundo. Lo que ven en este informe también se implementará en las escuelas de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, África, Asia, etcétera. Y métale la América Latina. Y recuerden que este texto tuve que traducirlo porque está en inglés, ¿no? La OMS y la ONU tienen claro que esto debe convertirse en educación básica en las escuelas primarias de todo el mundo. A continuación se muestran los logotipos impresos en las orientaciones técnicas internacionales sobre educación sexual de las Naciones Unidas. Como podemos ver, esto es promovido por la UNICEF, aquí están, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 de la ONU. Ahí está clarito los símbolos de la UNESCO, los símbolos de la Agenda 2030 de la ONU, y prácticamente pues vemos todo el plan. Veremos cómo se implementan estas nuevas pautas para la educación sexual en los Países Bajos. Europa, en la primera de 2023, se lanzó un programa escolar a nivel nacional con el nombre de Fiebre de Primavera. Y miren lo que contiene. Las imágenes hablan por sí solas. Aquí se estimula en este plan de Fiebre de Primavera en Europa, exactamente en los países del norte de Europa, cómo se estimula con gráficos el tema, ¿no? Vamos a verlo acá. En este cartel escolar que les estoy mostrando acá, en este cartel escolar, véanlo bien,
está en inglés, 2 chicos Sí. y 2 chicas, ¿no? Ahí en la escuela, ¿no? En la escuela, por supuesto, este es el ambiente escolar, porque hasta ahí es donde es el centro para hacer el adoctrinamiento. Este cartel escolar enseña a los niños del mismo sexo a hacerlo entre ellos. Aquí está el de arriba. 2 boys, 2 chicos, fíjense que tienen 2 pantaloncitos, están agarraditos de las manos. En la parte superior podemos ver a 2 niños tomados de la mano que dicen sí, los dos lo queremos, acá, aquí en la parte de arriba. Y luego dice, en el centro del cartel vemos a 2 chicas encontrando un lugar seguro para tener relaciones. Aquí está. Bien, aquí dice privado, ¿no? Detrás de una puerta. Detrás de una puerta, como señalando o entendiendo que ese es el lugar donde ellas pueden tener una intimidad. ¿Y por qué son niños? Miren, la gráfica está mostrando niños, ¿verdad? Miren cómo ya están induciendo a nuestros niños a esta situación. Pero Salim, ya viendo todo esto, fíjese que hay una cosa muy interesante. Voy a ponérselos acá porque me llamó la atención de este que está aquí, ¿no? Ejemplos de cosas que puedes hacer con las relaciones íntimas son besar con la lengua, acariciar, lamer la vagina, tocar, lamer el pene, tocar en los dedos, autosatisfacerse. Bueno, en fin, todo esto tiene que ver con una sexualidad. Y uno puede ver esto de manera natural, porque el sexo no es algo diabólico, es una cosa natural. Pero aquí el tema son las edades en las que se está invitando a tener esto, ¿verdad? De 10 años. Para niños de 10 años. Para niños de 10 años. Entonces, miren ustedes esto. Ahora, el debate aquí es cuándo debemos nosotros comenzar a hablarle o que ellos comiencen a interesarse en estos temas. Entonces, Salim planteaba antes del programa uno de los conocimientos que aquí descubrimos sobre la ley de función de nosotros, los seres humanos, pero de acuerdo a las edades, Salim. Sí, alguna vez hablamos, si no estoy mal, en la radio, todavía no teníamos este formato, sobre los septenios. Y los septenios son ciclos de 7 años que naturalmente atravesamos los seres humanos desde nuestro nacimiento. Entonces, ahí explicábamos que ese primer ciclo va desde los 0 a los 7 años. Y ese ciclo es uno de los más importantes porque ahí es donde el niño comienza a tener las bases de educación, las bases de los valores de sus padres, comienza a aprender, comienza a caminar, comienza a hablar. Es decir, en esa etapa de los primeros 7 años, ni siquiera el niño tiene uso de razón. El uso de razón comienza a despertarse a los 7 años, sí. Es decir, cuando se culmina ese primer septenio. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que la información, hay una parte que está enfocada desde los 0 hasta los 4, y de los 4 hasta los 6, y de los 6 hasta los 9, bueno. Entonces abarca esa primera etapa donde el niño no tiene ni idea qué va a saber él que es autocomplacerse, los órganos sexuales. Un niño a esa edad no tiene... Claro, está violando entonces lo que ese niño en ese primer septenio está no diseñado como humano a aprender. Claro, porque es que cuando decimos que no tienen ni uso de razón, los niños en esa edad de 0 a 7 años son totalmente manipulables, tanto para bien como para mal. Es decir, un niño no puede comprender, no puede enlazarte, o sea, puede hacerlo, pero no lo va a hacer con la lógica suficiente porque su razón está en desarrollo. Está desarrollándola. Por ejemplo, un niño de 5 años, tú le puedes decir, ¿qué color es ese? Y le está mostrando una pared azul. Y él ha aprendido que ese color es azul, pero ese niño todavía no es consciente absolutamente de lo que está diciéndote. Él asocia imágenes, asocia cosas y va aprendiendo y va repitiendo. Cuando él va creciendo ya va siendo más consciente, entonces él empieza a ver otras cosas azules, comienza a comprender lo que es un color realmente, es decir, comienza a desarrollarse. Luego viene una segunda etapa que es desde los 7 hasta los 14 años. Y esa etapa es muy importante porque ya la persona comienza a tener uso de razón y comienza un proceso de ir definiendo una identidad. Sí, termina de ser niño y comienza a ser un niño un niño mayor. Un niño más 7 a 14. Claro. Ya comienza a tener ese uso de razón, ya comienza a tener decisiones más propias de su propio pensamiento, tiene la educación de sus padres y además hay un componente importante y es que hay una información, una memoria que es espiritual.
Entonces el niño se va forjando de los 7 a los 14 años, ahí hasta los 14 años ya deja de ser niño y entra a la etapa de adolescente. Claro. Y comienza la famosa crisis de identidad, que los psicólogos normalmente y los pediatras no comprenden qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede en el tercer septenio? Que comienza una lucha, entre comillas, entre la identidad que tú has forjado de niño con tus padres en el colegio y la identidad que traes en tu espíritu. Es decir, ahí comienza como que lo que has aprendido y lo que sientes que quieres ser, lo que sientes que traes. Y comienza la lucha, ¿no? No sabes qué es lo que quieres en la vida, no sabes qué quieres estudiar, no sabes si quieres hacerle caso a tus padres, no sabes si quieres irte de fiesta, no sabes si quieres irte por los caminos del Señor. Es decir, comienza una crisis de identidad, claro, que es natural. O sea, forjar su propia identidad, porque ya no es el niño que es guiado por los padres, sino que ya comienza a proyectar su propia vida, porque claro, el siguiente septenio, que sería el cuarto, de los 14 a los 21. Exacto, el siguiente septenio ya es un joven adulto porque ya está entrando a una edad mayor. Fíjate que en esa edad es donde suele suceder que es donde cometemos los mayores errores de nuestra vida, entre los 14 y los 21 años. Haga memoria para que usted vea que ahí en esa edad usted quizá metió droga, algún embarazo no deseado. Bueno, se fue de la casa, muchas cosas, ¿no? La rebeldía. La rebeldía. Entonces, en el tema que estamos hablando hoy, vamos a la parte física, porque cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar de órganos, tenemos que hablar de un cuerpo preparado para esa exploración y esa actividad sexual. El cuerpo, o sea, cada septenio tiene un desarrollo del cuerpo físico también, determinado. Claro, y de la mente y espiritual. Entonces, en el de los 0 a 7, ¿qué desarrollo sexual de los órganos hay? Los órganos están completamente vírgenes, completamente en proceso de desarrollo. No hay vello sexual, las mujeres todavía no tienen senos. No hay la menstruación todavía. No hay menstruación, los hombres no eyaculan. Entonces, ¿de qué sexualidad vas a hablar ahí? Si ahí no es necesaria, no se necesita. Luego de los 7 a los 14 es donde apenas, y ni siquiera desde los 7, de los 10, 11 años, apenas se comienzan a desarrollar. En las niñas comienza el desarrollo. Exacto. Y en los hombres también comienza a salir el vello púbico, los senos comienzan a crecer un poquito. Ya comienzan las preguntas de su propio cuerpo. Ya comienza, exacto. Y ahí es donde a partir de los 12, 13, 14 años se puede comenzar a entablar una educación sexual inicial, porque apenas se está comprendiendo por qué me sale vello, por qué a las niñas les sale pechos, y a partir de ahí se puede comenzar una educación sexual, porque ya el niño ya dejó de ser niño, ya comienza a ser un adolescente que entiende más. Claro. Ahora, en el tema de la reproducción, eso es más adelante. Ya en 14, 20, 14 no, de los 21. No, el deseo. El deseo sí. Ya a partir de los 14 o los 21 se puede hablar más explícitamente. Ya las relaciones sexuales. Es decir, eso que dicen entre los 0 y 12 años, que decía el folleto, se puede comenzar a hablar es apenas desde los 13, 14 años. Porque a partir del cuarto septenio, que es a partir de los 21, es donde estamos óptimamente preparados física, mental y espiritualmente para tener hijos. Y eso, porque hay un plan también para retardar el desarrollo de los septenios en el tema mental. Por ejemplo, el tema de la adolescencia, que es un periodo que no debe ser muy largo, porque adolescente significa que adolece todavía de la madurez del adulto, pero también adolece ya de la condición de niño. Es una etapa intermedia donde además dice, Salim nos explica que comienza a renacer el proceso espiritual, la identidad espiritual, el querer ser. Pero además de eso, la ingeniería social ha diseñado unos elementos para que esa adolescencia se prolongue, o sea, violente los principios de los septenios y pueda llegar a los 30 y 40. Vemos entonces cómo hombres o mujeres que tienen esa edad todavía tienen mente de adolescente, precisamente por la ingeniería social y elementos que se han introducido para que no haya ese desarrollo. Entonces tenemos que estos septenios que nos acaba de hablar Salim, que alguna vez tocamos acá en la radio, habla de periodos de madurez y de condicionamiento mental, físico y espiritual de los seres humanos, y que cada etapa está determinada
por algo en especial. Es decir, el tema de la sexualidad apenas veníamos nosotros a sentirlo o a preguntar sobre ella en el segundo septenio. Segundo septenio, finales del segundo septenio. Sí. Cuando ya comienza nuestro cuerpo a cambiar claro. Físicamente. Es el momento de empezar a... Claro, porque ya comenzamos a sentir, incluso físicamente a sentir que estamos cambiando y comienza a haber una necesidad de saber de la sexualidad. Sí. Ya cuando comienza el siguiente septenio, el tercero, comienza el deseo sexual. Es cuando el ser humano quiere experimentar su sexualidad. Que si no es bien orientado, si está en un entorno que no tenga las suficientes herramientas para manejarlo, puede suceder el tema de los embarazos no deseados. Niñas de 15, 16, ya sería el tercer septenio. Vivir una sexualidad ilustrada, enseñada en esos finales del segundo septenio garantizaría un desarrollo mejor en el tercero. Pero ya del cuarto para arriba tiene que haber una madurez, porque allí comienzan a aparecer los hijos ya. Sí, a partir de los 21 años. 21 a los 28, ¿no? Sería el momento apropiado para comenzar la idea de tener hijos, porque ya físicamente a los 21 ya estamos listos. Desarrollo total. Ya. Mentalmente se supondría que deberíamos estar listos, pero entra lo que tú decías. La adolescencia, ¿cómo le llamaba? Prolongada. Perpetua, ¿no? Perpetua, adolescencia perpetua que busca también que a los 30 años sigamos siendo Pienses como un adolescentes. Ahora también hay que vincular ahí que entra otro factor a determinar muchas cosas, y es el económico y los planes de vida que el sistema coloca. Entonces usted puede decir que a los 25, 26 todavía no tiene una estabilidad económica, entonces usted prefiere prolongar un poquito eso. Pero ya eso es por el entorno en el que nos desarrollamos. No, y tampoco quiere decir que usted a los 21 años... No, es a lo que se refiere la ley es que a partir de los 21 años en adelante, claro, estamos aptos. Su cuerpo, su mente debería estar... Usted estaría preparado en condiciones naturales. Para asumir esa responsabilidad. Ya que usted no quiera ahí, sino en 10 años, pues ya eso... No, claro, entonces entran los factores ya que nosotros metimos aquí en el mundo y su bullicio. Entonces, eso nos explica a nosotros, entendiendo este conocimiento de los septenios y ley de función de nosotros, que esto ya está violentando esas leyes. Esto no es un tema ético ni moral. Aquí siempre hemos tratado de llevar nuestros programas alejados de ese concepto ético, moral, religioso, no. Leyes de función. Cómo estamos diseñados, cómo es el plan, cómo es el espíritu. Esto no lo inventó la OMS. No, nada. O sea, no. Incluso en la OMS usted no va a encontrar eso. En estos artículos que le hemos mostrado no va a contemplar eso. Pero luego aparece la otra reflexión que tenemos que hacer, y es, bueno, si ya determinamos con el tema de los septenios que hay una violación a la ley de función del desarrollo sexual de la humanidad, entonces, ¿para qué es esto? ¿Cuál es el objetivo y cuáles serán las consecuencias? Y por supuesto, otro tema que tenemos que hacer, ¿cómo nos protegemos? O en este caso ya, porque estamos grandecitos, ¿cómo protegemos a las futuras generaciones? ¿Cómo protegemos a nuestros niños si todavía están en estas edades? Que al final tendría que ser lo más interesante de este tema que estamos abordando. Entonces aquí yo traigo, por ejemplo, el recurso de conocimiento que hemos utilizado para conocer el origen de la oscuridad, como se ha planteado. Esa pregunta que muchos se han hecho, ¿de dónde salió el diablo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo en la maldad? ¿Dónde salió todo este cuento? Pues nosotros hemos descubierto, y aquí se lo hemos compartido, lo que ocurrió en humanidades anteriores a lo nuestro. En la cuarta humanidad, en el reino de Sofía, cuando por falta de recordación exacta de los principios originales, o que se alejaron de ellos, pues comenzaron a experimentar. Y uno de los procesos que comenzaron a experimentar o a violentar fue la sexualidad. Entonces, la sexualidad mal llevada, mal conducida en las humanidades produce una distorsión, porque estás violando los principios de ley. Pero, repito, estos principios de ley no me estoy refiriendo a conceptos religiosos o de algún documento bíblico, no. Los conceptos de diseño, los conceptos y los principios de diseño, la ley de función. Entonces, al violentarlos, estamos creando energías contrarias que van tomando forma en las humanidades hasta consumirlas. Y allí es donde se abortó la fuerza oscura o el dragón. Lo que significa es que esta distorsión que se quiere implementar, distorsión por lo que hablamos de los septenios, ¿no? Esta distorsión que se pretende implementar como enseñanza en las escuelas, lo que puede estar fomentando es una sexualidad mal llevada. Prematura. Inmadura.
Y todo esto es lo que pasó en Sofía. ¿Sí o no? Sí, y no solamente prematura, sino también la información que se está entregando busca desviar la sexualidad en todas las edades, porque si fuese prematura pero se enseñara lo que es, entonces uno dice, bueno, pero solo es prematura, vamos a corregirlo, démoslo años posteriores y la cosa está bien. No, pero es que la información que se está dando violenta no solamente con el tema de los ciclos de años, sino también con la práctica de la sexualidad. Cuando se habla de ideología de género, se está enseñando una corriente que se desprendió de eso que tocabas de explicar ahora, de la desviación de las humanidades. Hablar de estos temas es polémico porque estamos en la generación de cristal que llaman, ¿no? Uno no puede decir nada porque, mejor dicho, en los comentarios te destruyen en redes sociales. Si usted habla de la ideología de género y expresa que no está de acuerdo, usted es un homófobo. Si usted habla de algo negativo que está sucediendo por allá en Israel, entonces usted es un antisemita. Si usted habla... los extremos. Los extremos, exacto. Entonces ya nadie puede hablar de nada porque entonces todo es malo y te señalan. Y eso precisamente hace parte de la censura, para que en muchas ocasiones no se diga lo que hay que decir sobre ciertos temas que como humanidad estamos llevando mal. Y eso hay que decirlo así. El tema de la sexualidad lo estamos llevando mal. El tema de la ideología de género no es algo que esté sujeto a las leyes de función originales en las humanidades. Eso es una desviación del principio original que desde humanidades anteriores desafortunadamente sucedió y se trasladó a esta humanidad como mala práctica. Porque la práctica original es él y ella. Ahora, nos guste o no. Ahora, no, esto no que está planteando debate. Salim no significa que hacer la violación venga el castigo de Dios y el castigo de Dios. No, eso es una visión religiosa. Que usted tenga que señalar y perseguir a quienes estén de acuerdo o practiquen eso. No. Eso es visión religiosa. Sí. El tema acá es que toda acción tiene una reacción, toda acción tiene una consecuencia, toda causa tiene un efecto. Nosotros podemos hacerlo. Y muy seguramente Dios, si lo percibimos de esa forma, pues allá estará mirando pues todo el desorden que estamos haciendo. Y lo estará viendo porque simplemente sabe que todo está sujeto a una causa y en efecto vamos a vivir las consecuencias precisamente de nuestras decisiones. Ahora, fíjense que todo este tema de la Agenda 2030, el punto 5, que Salim nos dice que está relacionado a todo este tema de la enseñanza, está siendo impulsado por los movimientos progresistas. Y entonces aquí aparecen dos facciones que son las conservadoras y la facción más progresista. Evidentemente, lo que nosotros podríamos hoy estar compartiendo, si lo vemos desde el punto de vista de las facciones, seríamos los más conservadores. Estaríamos teniendo una opinión bastante conservadora porque no estaríamos en sintonía del progreso, es decir, de cómo salimos de la discriminación, del machismo y todo esto. Queremos estar anclados al pasado, el conservatismo, ¿no? Somos retrógrados. ¿no? Somos retrógrados, pero quiero decirles que todo esto también es una estrategia, porque tanto conservatismo como progresismo es utilizado por el mismo sistema en el momento en que sea necesario. Por ejemplo, cuando se necesitan hacer cambios, algunos cambios a lo largo de la historia, porque el progresismo no es algo nuevo, como principio no es algo nuevo, siempre se va a echar mano de él cuando haya que hacer cambios. Pero cuando sea necesario establecer los cambios y sostener los cambios en el tiempo, se hace necesario el conservatismo. Es decir, ¿cómo yo hago para sostener algo que ya implanté después de una revolución? Bueno, entra el conservatismo, ¿no? Entonces, fíjese que conservatismo y progresismo son utilizados en el momento que sea necesario. Esto para entender que ni uno es bueno ni es malo, simplemente son elementos utilizados para implementar o sostener en el tiempo una postura. Cuando ya esto está implementado, es decir, cuando ya el progresismo haya logrado implantar algo que se comience a convertir ya en oficial, entonces se necesita que entre el conservatismo para que eso se conserve en el tiempo, ¿verdad? Para que eso que se estipuló como revolución en algún momento se sostenga en el tiempo. Cuando más adelante se quiera incorporar algo de transformación, no para bien, sino para retroceder, entrará nuevamente otro progresismo. Y así, progresismo, conservatismo, progresismo, las conservatismo. Dos caras de la misma moneda. Que siempre ese es el plan, siempre ese será el plan. Entonces, en este momento, si se necesita hacer un proceso de Agenda 2030, de preparar al mundo para llevarlo a una condición en el tema de sexualidad, como lo plantea ya la OMS, se hace necesario que las corrientes progresistas logren y ganen terreno, Salim. Sí, porque el tema del progresismo, junto con la Agenda 2030, lo que viene a hacer es preparar al mundo
para esa nueva línea de gobierno que va a venir, que hemos llamado Nuevo Orden Mundial. Entonces, el Nuevo Orden Mundial, ¿qué es lo que busca con la Agenda 2030? Lograr sanar de manera inicial ciertos problemas de la sociedad que no dejan avanzar al mundo. Por ejemplo, la desigualdad, la falta de comida, la falta de recursos, la contaminación. Son, digamos, que los temas generales de los cuales nos aquejamos. Entonces, la Agenda 2030 busca atacar esos puntos. Obviamente, esta agenda no será suficiente para abolir todo esto. Entonces, ¿qué tiene que suceder a futuro? Que surjan nuevas protestas. Protestas, porque las protestas lo que hacen es que los gobiernos en ciertos momentos planteen otro tipo de soluciones. Pero además de esto, de estas protestas que buscarán hacer oposición en este momento, que lo oficial sería la Agenda 2030, vendrán nuevas soluciones y propuestas, pero no para contentarnos realmente a nosotros, sino para maquillar ese propósito que ellos tienen. Porque esto no lo van a implantar así de la noche a la mañana. Habrán oposiciones, como ya lo vimos en algunas de las noticias de algunos colectivos que ya alzaban la voz. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tienen que haber situaciones de quiebra a nivel mundial. Ya vimos una en 2020 con el tema de la enfermedad. Tienen que suceder más situaciones de estas que paralicen al mundo para que en medio de esa crisis se implanten nuevas leyes. Y se ha aceptado. Y se ha aceptado. Pueden suceder nuevas enfermedades, pueden suceder guerras, pueden suceder golpes de estados. Y de esa forma la agenda se irá ejecutando de manera más rápida. Y al final, lo que hemos denunciado muchas veces acá, tendrá que venir un personaje que logre ordenar todo el panorama del mundo. Y lo va a ordenar y lo va a redirigir hacia ese plan totalitario que es el nuevo orden mundial, donde todas estas cosas que el progresismo hoy está apoyando, está promoviendo, se van a consolidar. El tema de las tecnologías, el tema de la igualdad de género, el tema de la escasez de comida, de economía, bueno, todo eso lo va a solucionar el nuevo orden mundial. Será un paraíso, un sistema que logrará mantener contentos a la gran mayoría de seres humanos. Pero el punto aquí es, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué vamos a llegar a ese gobierno o a ese paraíso en la tierra? Miren, y en cuanto a lo que hay que hacer, yo creo que hoy más que nunca vamos a tener que estar más cerca a la educación de nuestros hijos. Porque lo que sucedió fue que nosotros hemos delegado todo. Nosotros delegamos todo. Nosotros nos enseñaron a delegar todo. Vivimos en un ambiente en que todo se delega. El médico es el que se encarga de nuestra salud. Yo no tengo por qué saber de salud. Yo solamente le pago, que esté en un sistema de salud que me atienda y listo. El político le delego pues que coordine las cosas, cree las leyes y todo este cuento. Todo lo delegamos. La espiritualidad se la delegamos al pastor y todo el cuento. Pero no asumimos. En el tema de la educación, le delegamos la educación al profesor, a los profesores. Y los profesores, por supuesto, están tocados o impulsados por las tendencias que vienen de la OMS. Ya lo vimos. Entonces yo creo que en este momento tenemos que contrarrestar esto con estar más pendientes de lo que nuestros hijos están aprendiendo en la escuela. Preguntarles, hablarles. Y con base a lo que escuchemos que están aprendiendo, o nosotros con conocimiento, porque la otra es que no tengamos conocimientos, con qué nosotros poder orientar a nuestros hijos, sin que esa orientación los vaya a poner a ellos en una problemática de discriminación, porque claro, lo curioso es que esta agenda busca la no discriminación, pero sí discrimina al que no entre dentro de la onda. Es bastante paradójico. Entonces, si tú no estás dentro de la onda de aceptar todo lo esto, te discriminan. Retrógrado. Eres retrógrado, estás discriminado. Una cosa paradójica. Pero entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos lo que estamos aprendiendo? Por ejemplo, los planteamientos que de alguna manera estamos compartiendo en este programa para compartirlos con ellos a la edad correspondiente. Recuerden que no es lo mismo hablarle a un niño entre los 0 y los 7 años que hablarle a uno de 7 a 14 y ya un adolescente. Nuestras palabras tendrán que ir dirigidas a la comprensión que ellos tengan de la realidad que los está circundando. Por eso decía, hoy más que nunca debemos dejar esa costumbre de que yo pago o yo llevo a mi escuela al niño a la escuela para que sea la escuela la que lo eduque. No, yo creo que ya ahí tenemos que nosotros comenzar a asumir. Sí, hay que tener un papel de más protagonismo en la educación de nuestros hijos, porque al final en la escuela van a recibir una información importante,
van a tener bases que les van a servir para su vida, pero las escuelas están asociadas al sistema y se va a compartir ahí lo que de estos estamentos internacionales se coloque como guía. Y si uno no está pendiente, pues le terminarán enseñando todo esto, claro, en contra pues de la voluntad de los padres, ¿no? Un punto muy álgido es que si nosotros no tenemos ni idea de lo que es una sexualidad sana, eso también. ¿Qué vamos a enseñar? Sí. Por ejemplo, si nosotros no sabemos que además de un compartir de fluidos, que es una relación sexual, la penetración, la eyaculación y todo este cuento y el placer, sino que va mucho más allá a nivel energético, de sentimientos y de amor, pues ¿cómo vamos nosotros a orientar? Entonces creo que antes de ir a hablar abrir la boca ante nuestros hijos, tenemos que buscar, tenemos que aprender. El tema de la sexualidad de él y ella, del principio original, aquí de alguna manera hemos compartido temas, conferencias al respecto, que se las ofrecemos como parte de lo que ustedes pueden encontrar para ampliar la visión. Y luego, con ese conocimiento practicado, porque no solamente es tenerlo como dato, sino estar viviéndolo, pues ser guía para nuestros hijos. Si no hacemos eso, la futura humanidad que nos espera no va a servir. Y no solamente los niños y los adolescentes, la humanidad en general, porque un niño y un adolescente son la futura humanidad. Véalo así. Vamos a saludar en el chat. Ya tenemos varios de ustedes escribiéndonos y comentando sobre este tema tan importante que nos pareció muy interesante compartirlo con ustedes hoy. Tenemos a María Jiménez, tercer sexo. Los sexos se separan de cuerpos, más se encuentran en sexos, es decir, en sexos idénticos. Un nuevo sexo se les impondrá, el sexo regresará en búsqueda del ayer. Entonces ya recuerden que el tema es que el sexo o tu género es como tú te autopercibes, no como tu cuerpo lo haya dictado desde tu nacimiento. No, como lo que tú creas que eres. Lo que tú percibas o creas que eres o lo que tú quieras ser. Incluso hasta si tú quieres ser un perro y sentirte como perro, eso te lo tienen que, aceptar. Sí. No, yo me autopercibo como un perro, como un can. También dice Luis Calderón, ni la misma familia se puede confiar porque dice la Biblia que unos hermanos traicionaron a otros entregándolos. También Lili Montes nos dice, se ha visto cosas muy graves de abuso sexual en la misma familia. Ojo, papás, eso también es importante. Recuerden que el abuso sexual, dicen las estadísticas, que ocurre dentro de las familias, con personas muy cercanas a los niños. Edwin Delgado dice, el homeschooling fue la solución para nuestras hijas. Este es otro mecanismo, el homeschooling, es la escuela en casa. Algunos padres se han venido preparando para ser los profesores de sus propios hijos en este programa. Incluso a veces se asocian varios padres y crean lo que es el homeschooling para evitar precisamente este tipo de adoctrinamientos que se avecina con la Agenda 2030. Hay que investigar, ¿no? Recuerden que todo tiene que hacerse con responsabilidad. Isabela Malave, saludos desde Venezuela. Azucena Pérez, sí, Julio, es verdad. Ana Cerón, sí, ya queremos lidiar con estas situaciones y emociones y delegamos a otros su orientación. Ya eso está pasado de moda. Eso eran nuestros abuelos por allá, que ellos no sabían ni qué aprendíamos en las escuelas. Ellos simplemente sentían que estaban respondiendo y siendo responsables al pagar una matrícula, al comprar los uniformes y todo, y ya se desentendían. Y allá el profesor que se encargue de eso. Ya eso no puede ser tan así. Sonia Ruiz, Lili Monte dice, hasta en la misma familia se corre el riesgo de dejar a nuestros hijos. Sonia Ruiz dice, uy, Dios mío, lo único que queda es educar a nuestros hijos o niños en valores desde el hogar. Hay que hablar mucho. Hay que hablarle mucho a nuestros hijos. Este cuento, Saliño, no sé si tú tuviste un padre así, pero hubo una generación en que el diálogo entre padre e hijo era casi nulo. Era hola, chao, ¿cómo está? Bien, adiós. No había una conversación. Yo hablaba con mis padres, pero de pronto no así tan profundo, así de temas de sexualidad y eso. Entonces, pero tenías un diálogo. En las generaciones claro. De atrás y de atrás sí, era hola. Era como saludarse con el vecino. Exacto, era menos. Sí. Pero ahora se nos está exigiendo estar más cerca.
estar más, dialogar más. Nancy Bracho dice, Luisa, podría buscarse apoyo en un familiar muy cercano, como abuelos, tíos y otros. Es decir, como dice María, siempre hay maneras. Está refiriéndose, de pronto hay un diálogo entre los oyentes, televidentes, en el programa a esta hora. Jesús Sierra dice que se llama educastración, refiriéndose a cómo hay una, vamos para atrás, ¿no? Capaz, es Claudia Paz, en el país del norte está la NAMBLA, una asociación que ama a los niños sin ruborizarse ni esconderse. Imagínense, la NAMBLA. Oiga, cómo hay cosas tremendas. También Julio Gaitán dice, los Hopi mencionan, habrá gran confusión entre los sexos, entre los niños y los ancianos. La vida se volverá muy pervertida. Y ver todo esto que está haciendo la OMS, pues no es difícil pensar que lo que anunciaron los Hopi está en cumplimiento. Claro. Dulce Ruiz dice, gracias por la información. Aquí los padres deben tomar la responsabilidad de hablar con los niños y educarlos. Nadie mejor que los papás y no dejarlo a ninguna institución, sin duda alguna. Creo que una de las conclusiones que hemos sacado entre todos, porque la mayoría de aquí que estamos acá somos padres, es estar más cerca y asumir la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Puede ser en el tema del homeschooling, o si usted no puede hacerlo, ellos pueden estudiar en escuelas, y de hecho hay escuelas que son un poco más conservadoras que otras, claro, sí, más liberales que otras. No, y si de pronto no puede ninguna de las anteriores, porque de pronto usted tiene que trabajar, no puede estar en la casa, porque si deja de trabajar, pues cómo sostiene a la familia. Trate de estar más cerca, es decir, cuando llega a casa, siéntese a hablar con sus hijos, pregúntele cómo le fue, qué le enseñaron, esté más pendiente, ¿no? Y si usted detecta que en el colegio le están enseñando algo con respecto a este tema que usted no le cuadra, no le gusta, vaya hasta la institución y háblelo. Diga, mira, mi hijo me dijo esto, quiero saber cuáles son los estándares que están enseñando aquí con respecto a la sexualidad. Quiero ver para ver si están enseñándole algo que pues yo estoy de acuerdo que se le enseñe a mi hijo. Y si no, pues mira a ver qué medidas puede tomar, o si tiene que cambiarlo de colegio, pues claro, lo cambia. Y creo que también hay que pegarle adelante al sistema. O sea, nosotros estamos llevando a nuestros niños desde los 3, 4, 5, 6 años a la escuela. Esto se implementará en unos años de forma firme. Más fuerte, sí. ¿Qué tal si antes de que ellos entren ya comenzamos nosotros muy sutilmente, ¿no? No vamos a ponernos a explicar cosas extensas, él, ella, papá, mamá, el principio original, ¿no? Papi, mami, ¿verdad? Para que ellos vayan entendiendo qué es lo natural, qué es lo normal, sin imposiciones, sin regaños y sin morbo. Y una vez que en el mundo que nos rodea ellos comiencen a ver imágenes, figuras que estén promoviendo otra cosa, pues decir que hay que respetar, porque también hay que enseñarlos a no ser discriminatorios de otras opciones, pero dejarles claro que no es natural. Aquí nosotros siempre hemos hecho la diferenciación en que el tema de la homosexualidad es algo que debemos respetar, porque incluso lo explicamos, es la consecuencia de lo que hemos vivido sexualmente en encarnaciones anteriores, pero a su vez no podemos decir que sea un comportamiento natural, sino que es una decisión o elección por acciones propias del ser humano, pero no hace parte de la natura, es decir, de él y ella. Y eso es muy importante, creo que es muy importante enseñar a no discriminar, porque no estamos de acuerdo también con caerle encima al que tiene esta tendencia, pero tampoco nosotros podemos permitir que eso nos implante de que es absolutamente natural. Normal es una cosa y después decirle natural, porque ya es normal. Ya es normal, sí. Pero decirle o comenzar a decirle natural, que es lo que están queriendo hacer. No, ya. Ya ahí sí nosotros tenemos que a ese punto, poner la raya. Sí, no hay nada que hacer. Bien, hemos llegado a la cima de la estupidez. Correcto, son las 9:11, creo que el tema es bastante delicado, bastante álgido. Aquí nosotros en la mesa de trabajo los invitamos a que se empapen más de la información, tengan ustedes la responsabilidad de padres, y más allá de la responsabilidad de padres, la responsabilidad que tenemos como para un mundo mejor, ¿no? No dejarle todo a la famosa Agendita 2030, porque pues va a hacer con nosotros lo que quiera. Y en ese sentido, pues aprender y estar más cerca en la educación a las futuras generaciones.
Yo creo que por mi parte, pues el tema... Sí, por hoy lo hemos tocado pues en lo que el tiempo nos ha permitido. Sabemos que es un tema mucho más extenso, pero queríamos mostrar el panorama de lo que está sucediendo y empalmar esto con el tema de las leyes de función, que son muy importantes, porque como humanidades conocemos por lo general este tipo de leyes que naturalmente nos rigen, y al desconocer esto pues tomamos malas decisiones con nosotros mismos y con nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, llenarnos de conocimientos, aplicar en nuestra vida para poder dar ejemplo y poder transmitir a nuestros hijos la mejor educación posible para protegerlos de todas estas nuevas tendencias que están viniendo. Bien, hacerles la recordación precisamente de lo que vamos a comenzar a compartirles el domingo, que ya es la conferencia virtual a través del Zoom, del Pijeradán, el Adán y el Hijo del Hombre. Tenemos hasta el momento un cupo de 100. Sin embargo, aceptamos hasta la mañana de hoy a 110 personas inscritas. Y usted dirá, bueno, se pasaron 10. El tema es que de pronto de los 100, algunos dejan de conectarse porque se les olvidó, porque se inscribieron por impulso, y dejamos 10 personas allí por si de pronto en esos 100 no se conectan todos y puedan entrar. Entonces vamos a mandarles el link de conexión a la videoconferencia mañana sábado a los que se inscribieron y recibieron a cambio o de respuesta la respuesta Descubriendo. Es decir, la respuesta que le enviamos a su correo es la garantía de que mañana le vamos a enviar el link. Recuerden que esta conferencia no tiene ningún costo. Algunos de ustedes se han animado en impulsar económicamente la realización de la videoconferencia. Sí, a ellos voluntario. Les agradecemos mucho. A los que no y sientan la posibilidad de que quieren aportar, pues pueden hacerlo, que esto a nosotros nos va a servir mucho para todo nuestro desarrollo e investigación aquí en el canal. Entonces, mañana les vamos a enviar el link con que se van a conectar, y el domingo nos vamos a conectar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora de Colombia. Usted tiene que hacer ¿cómo se llama? La conversión a su horario, porque muchas personas dicen, ¿y eso es hora de Guatemala? ¿Cuál es? Bueno, eso les toca a ustedes. ¿Cómo lo hacen? Ahora es muy fácil, el señor Google todo lo sabe. Sí. Si usted está en Guatemala, usted pone hora de Colombia y ahí le aparece qué horas son en Colombia. Ah, bueno, ya sé que en Colombia son tal hora, es la misma de aquí o una hora más allá, y ahí me ubico. Pero eso es cosas que pueden hacer ustedes. O hay páginas de conversión de hora. Usted pone, si usted está, qué sé yo, en Ciudad de México o en Costa Rica, usted pone la hora en la que usted se encuentra y al lado puede colocar la hora de otro país, y ahí pues usted verá la diferencia horaria. Eso va a ayudar. En este momento tenemos una hora más que en México, es decir, ahora son las 9:15 hora de Colombia, en México serían las 8:15. En Argentina habitualmente son 2 horas más, sí. O sea que ahora mismo son en Argentina 11. Las 11:15, al sur, Chile, Argentina. En Venezuela creo que es una hora más. Creo que es una hora más, y en Brasil creo que también es una hora más. Exacto. En Perú, la hora de Colombia es la misma de Perú, y de Ecuador, de Panamá, y la misma hora de Colombia, para que ahí ustedes vayan haciendo los cálculos. En California creo que son 3 horas antes. Sí, son 3 horas, allá son las 6:15, si no estoy mal. Somos 3 horas antes, depende. En esta época del año, porque eso varía. Como 6, 7 horas. 6 horas en este momento. De más. De más. O sea, son las, ¿qué? Aquí son las 9 más 6. 9 más 6 serían las 15, 3 de la mañana. 3:15 de la mañana de la madrugada ya en España. Entonces, ahí con eso, ustedes se van ubicando a qué hora es en su país. Aquí, hora de Colombia, 10 de la mañana. Se van a conectar quienes les enviemos vía correo electrónico la inscripción que pidieron. Vamos a enviar las 115 invitaciones, esperando, bueno, que algunos, como siempre suele ocurrir, no vayan a conectarse porque les pasó algo, se les fue el internet, o se les olvidó, o se arrepintieron, en fin. ¿Verdad? No quisimos dejar solo los 100 porque sabemos que pueden faltar. Claro. Bueno, Salí, nos vamos. Nos encontramos nuevamente el domingo bueno, en la conferencia y el próximo viernes nuevamente acá en... Exactamente. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Gracias por haber estado conectados ahí. Y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.
Descubriendo. Descubriendo.